Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario, Alberto Fujimori, empezó a repuntar en las encuestas. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Como tú, piensa igual que tú, que sienta como tú, que trabaje igual que tú. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Seguimos con el doctor Mario Vargas Llosa. El 28 de julio de 1990, Fujimori juramentaba como presidente de la República. Había ganado la segunda vuelta electoral con un 56.5% de los votos. Alberto Fujimori. Yo no quiero la soledad del gobernante que puede sentirse Mesías. Quiero la compañía poderosa de mi pueblo, su cercanía, pues solo ella me recordará que soy un peruano más, que tiene como único privilegio su responsabilidad de gobernante. Fujimori tenía que vencer dos grandes flagelos, la inflación y el terrorismo. De esta manera, impuso una medida radical, el shock económico, anulando todos los subsidios y colocando los precios a sus valores reales. Retomó las negociaciones para reinsertar al Perú a la comunidad financiera y viajó a los países asiáticos en busca de créditos. A fines de 1990, el Perú ya vivía en una verdadera economía de mercado. Al no contar con una mayoría en el Congreso, el presidente Fujimori busca el pretexto del impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, encuentra el respaldo en un grupo de altos oficiales del Ejército. Y el 5 de abril de 1992, procede a decretar el autogolpe, que disuelve el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La población no protestó, pero en el extranjero se censuró enérgicamente la medida al quedar mellada la institucionalidad del Estado. Se intervino el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos regionales. Se convocó para elecciones de un Congreso Constituyente Democrático que sacaría a la luz una nueva constitución. El CCD fue presidido por Jaime Yoshiyama. Hoy, en virtud del resultado del referéndum, el mismo que expresa el mandato soberano del pueblo, proclamamos la vigencia de la nueva Constitución del Perú. Entre las modificaciones estaban las de permitir una reelección presidencial inmediata. Establecía el distrito electoral único, se creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Congreso funcionaría de manera unicameral. Sendero Luminoso había endurecido sus acciones. Entre los atentados que más conmocionaron a la población en 1992 estuvo el asesinato de la dirigente María Elena Moyano, la voladura del Canal 2 y la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores. Y el ahora general Quetín Vidal inició el seguimiento y posterior captura de los principales dirigentes subversivos. El 12 de septiembre de 1992 fue apresado el líder senderista Abimael Guzmán. Anteriormente, la policía en junio había recapturado a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. En mayo de 1992, el gobierno puso en vigencia dos leyes, la de jueces sin rostro
para proteger a los magistrados y la ley del arrepentimiento, por la que los terroristas de menor culpabilidad podrían reducir sus condenas si entregaban a sus cómplices. Para 1994, más de 4.000 terroristas se acogieron a ella. La lucha contra el terrorismo provocó también excesos. El 3 de noviembre de 1991, el Comando Militar Colina mató a 16 personas inocentes en un solar de los Barrios Altos. En julio de 1992, el mismo comando asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. La investigación posterior encontró responsabilidades en varios oficiales del ejército, quienes fueron condenados a prisión, pero posteriormente liberados por una ley de amnistía aprobada en el Congreso. Alberto Fujimori postula nuevamente en 1995 y obtiene el 64.43% de los votos, frente a su contendiente, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien consiguió apenas el 21.81% de los votos. Durante el segundo mandato de Fujimori se acentuó la recesión económica, que fue elevando el clima de descontento. Las formas autoritarias del gobierno y el trabajo soterrado de los servicios de inteligencia provocaron el despojo de los canales 2 y 13 de sus legítimos dueños, y se acrecentó la crisis moral. La mayoría oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta popular una tercera reelección de Fujimori. El régimen vivía obsesionado por el poder absoluto. El 15 de diciembre de 1996, una noticia estremeció al mundo. Un comando del MRTA, dirigido por Néstor Serpa, número 2 del movimiento, asaltó durante una recepción la residencia del embajador japonés y tomó como rehenes a más de 400 personas, entre las que estaba el propio embajador de Japón, el canciller de la República, Francisco Tudela, congresistas, ministros y diversas personalidades. Tras liberar a la mayoría, Serpa endureció su posición y las negociaciones a todo nivel se prolongaron durante casi 4 meses. Mientras se negociaba, Fujimori, el CIN y las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia de rescate de los rehenes. La operación Chavín de Huántar se llevó exitosamente a cabo en abril de 1997. A través de unos túneles subterráneos, comandos militares ingresaron a la residencia, eliminaron a los emerretistas y rescataron a los rehenes en un operativo casi perfecto. Desde 1992, Ecuador había reanudado su política de hostilidad contra el Perú. La cúpula militar, encabezada por el general Paco Moncayo, empezó una campaña desinformativa destinada a desconocer el protocolo de Río de Janeiro y a generar un sentimiento de revancha entre el pueblo ecuatoriano. Durante 1995, las acciones en el área del río Cenepa se intensificaron. El Perú inició inmediatamente una acción para recuperar el territorio tomado. Los enfrentamientos en las zonas de Tiguinza y Cueva de los Tallos dejaron centenares de muertos en ambos bandos. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en Brasil el cese al fuego en la Declaración de Paz de Itamaraty. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de solucionarse. La terquedad ecuatoriana sobre asuntos ya concluidos en el protocolo de 1942 y las dificultades para la colocación de los hitos fronterizos en el área del conflicto llevaron a las negociaciones a un entrampamiento de casi 3 años. Finalmente, gracias al concurso de los países garantes, se firmó el Acta de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, entre los presidentes Fujimori de Perú y Yamil Mahuad de Ecuador, poniendo fin a las diferencias.